Desde el inicio de la humanidad, los seres humanos hemos aprendido a través de historias. En ellas, hombres y mujeres han plasmado su experiencia y sabiduría a través de narrativas que utilizan la palabra oral o escrita para transmitir conocimientos y valores de generación en generación. Desde los altares de las antiguas religiones hasta las páginas de los cómics contemporáneos, las historias han demostrado ser un vehículo perfecto para la enseñanza, uno que atraviesa las barreras del tiempo y la cultura. No puedes separar al ser humano de las historias y no puedes separar a las historias de la enseñanza. Una de las historias más contadas tiene que ver con la figura de un salvador divino o mesías que viene a redimir al ser humano. Y en este sentido, una de las historias más contadas y emblemáticas sin duda es la de Jesucristo. Sin embargo, cabe aclarar que esta historia contiene elementos de muchas otras que vinieron antes de ella. De igual forma, la cultura pop ha encontrado maneras de adaptar y contar esta historia de diversas maneras, desde cómics como American Jesus, el cual nos cuenta la historia de un niño que descubre que tiene poderes similares a los de Jesús y recientemente fue adaptado en la serie de Netflix El Elegido, hasta personajes como Superman y todos los que derivan de él. En este video entonces vamos a hablar de esas historias con una figura mesiánica. Y te tengo una gran sorpresa, ya que en este videoensayo cuento con la ayuda de Mark Millar y Peter Gross, creadores del cómic American Jesus, productores de la serie El Elegido y artistas con una gran trayectoria en los cómics, desde Red Son y Old Man Logan hasta Lucifer, a quienes pude entrevistar sobre el tema. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy nos vamos a tomar a las figuras mesiánicas muy, pero muy en serio. Hola Geekers, ¿cómo están? Soy el Go del futuro. Os estoy grabando esto después de haber terminado el video y quiero platicarles que todavía hay pocos boletos de mi plática de la historia de los superhéroes diagonal Meet and Greet en la Ciudad de México, la cual se va a llevar a cabo el 2 de septiembre a las 6 de la tarde. Entonces, si les interesa acompañarme, vamos a hacer poquitos para que haya chance de platicar mucho acerca de los superhéroes, sacarnos fotos y tomar algo. Si les interesa, les dejo el link en la descripción, un mapa y un correo por si tienen dudas. Por ejemplo, me han estado preguntando de otras formas de pago aparte de con tarjeta de crédito, y sí, también hay transferencia, pago por Oxxo. Mándenme un correo y ya les explico. Eso es todo, sigan disfrutando del video. El mitólogo, así es, esa profesión existe, Joseph Campbell tenía la teoría de que el ser humano y las historias siempre han ido de la mano, ya que estas cumplen varias funciones en nuestra vida. Por ejemplo, nos ayudan a comprender el mundo dándole sentido a fenómenos naturales que antiguamente no podíamos descifrar e incluso explican a través de complejas mitologías la existencia misma. No solo eso, sino que nos hablan de una serie de cualidades morales, reglas y virtudes que se deben de seguir socialmente. ¿Por qué? Porque el ser humano aprende mejor a través de historias. Ya sea que hablemos de un héroe mesiánico que atravesó el desierto y nos presentó con una serie de reglas específicas, o del relato de una chica que no debió adentrarse por sí misma en el bosque, cada héroe nos presenta con el regalo del aprendizaje que adquirió durante su propia odisea. Solemos pensar que las historias y la ciencia son cosas completamente diferentes, pero Campbell nos invitaba a reflexionar en esto. Cuando todos estos relatos antiguos fueron escritos, eran científicamente válidos, al menos de acuerdo a la información que se tenía en la época. Es por eso que en la antigüedad muchos conocimientos se transmitían de esta manera, y también es por eso que los relatos siguen cambiando, porque el conocimiento y los valores también lo hacen. Todas las culturas tienen historias, pero hay algo más interesante aquí, que hay patrones que se repiten a lo largo de las historias de varias culturas, a pesar de que nunca interactuaron entre ellas. ¿Has notado que los cómics tienen varias similitudes con los mitos antiguos? Podemos tomar un ejemplo obvio como decir que Aquaman deriva de deidades como Poseidón, pero también podemos ir más allá y decir que muchas culturas también tenían una deidad similar. La mitología comparativa es una teoría que busca identificar patrones recurrentes en las historias de todo el mundo. Según esta teoría, culturas que jamás interactuaron entre sí tocan temas similares en sus historias porque, independientemente del contexto, hay ciertos puntos acerca de la experiencia humana que son universales. Podemos mencionar que a menudo hay deidades que tienen que ver con el sol y la luna, tal y como vemos en Superman y Batman, pero también podemos ir más allá y encontrarle un equivalente mitológico a cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia. You know, as a kid, I remember noticing that Superman had a lot of similarities to Hercules and, you know, all these ancient Greek gods or Roman gods. The Justice League felt like the pantheon of gods. Hoy en día es común que escritores como Mark Millar retomen estos elementos mitológicos de los superhéroes, pero lo verdaderamente interesante es darnos cuenta de que esto no fue algo preestablecido. Es decir, los escritores de los años 40 no se sentaron a decir, hagamos un nuevo panteón de dioses. Las historias fueron escritas inconscientemente así porque se sentía natural, y ya después nos dimos cuenta de que tenían una carga mitológica, lo cual nos habla de que sí, tendemos a contar las mismas historias.
Una de ellas tiene que ver con la figura mesiánica. Las historias de un Mesías relatan la aparición de un líder o salvador especial, quien es un elegido divino para llevar a cabo una misión de gran importancia, ya sea redimir los pecados del hombre a través del sacrificio o inspirarnos para unirnos a él en el sol. Estos relatos a menudo presentan elementos como profecías sobre el nacimiento de dicho Mesías, eventos extraordinarios que rodean su llegada o nacimiento y una serie de hazañas asombrosas o milagros durante su camino. En este sentido, la historia mesiánica más emblemática sin duda se trata de la historia bíblica de Jesús, pero podemos encontrar varios elementos de esta historia en mitologías previas, como cuando el dios romano Baco transformó el agua en vino, o el hecho de que Krishna también se trata de una figura divina descendiente de un carpintero que también contaba con una profecía que anunciaba su llegada y peligros en su infancia. También tenemos a deidades que tuvieron un ciclo de muerte y resurrección, tal y como Osiris en la mitología egipcia, quien también renace 3 días después de morir. Este elemento de muerte y resurrección también podemos encontrarlo en la encarnación moderna más famosa de una figura mesiánica. Me refiero a Superman. ¿Te parece que Superman y Jesús se parecen? Es decir, entiendo que uno es un relato mitológico de corte religioso que ha sido sumamente influyente en la historia del mundo y el otro un producto de la cultura pop. Pero guardando las distancias, no podemos negar que hay similitudes entre ambos. Ambos fueron enviados al mundo por un Padre Celestial para salvar a la humanidad. Ambos tienen que convivir entre los mortales como uno de ellos y ambos caen dentro de la categoría de dioses solares, es decir, deidades de gran importancia cuyo poder se manifiesta a través del sol o la luz. Por un lado, Jesús a menudo es representado con una corona solar que simboliza su divinidad, mientras que Superman adquiere sus poderes directamente del sol. De hecho, la representación del Sagrado Corazón también evoca partes de la iconografía clásica de Superman. But it would right up to when I was a kid, I looked at the Sacred Heart, which looked to me like Superman. It was somebody with a symbol on their chest and with a red cape, essentially, you know. Hoy en día estas similitudes son frecuentemente utilizadas y es por eso que vemos a Superman a menudo en poses que nos recuerdan su origen mesiánico. Mark Millar escribió una de mis historias favoritas de Superman de todos los tiempos, me refiero a Red Son, pero también escribió un cómic que hace una reinterpretación moderna de la historia de Jesucristo. Me refiero al cómic American Jesus. Imagina que hay un niño común y corriente en tu vecindario que logra salir ileso de un accidente del cual parece imposible hacerlo. Seguramente se lo atribuiríamos a la buena suerte, algo extraño pero no sobrenatural. Ahora, ¿qué pensarías si en los días posteriores el niño parece realizar una serie de milagros, como transformar el agua en vino o curar a los enfermos? Ahí ya comenzarías a poner atención y cuestionarías varias cosas. Esa es la premisa del cómic American Jesus, escrito en el 2004 por Mark Millar y Peter Gross, el cual acaba de ser adaptado a la serie de Netflix El Elegido, con la diferencia de que esta vez la historia se lleva a cabo en México en vez de Estados Unidos, y hay una buena razón para esto. You get the feeling from the show that the religion is more basic to their life than maybe it is here right now. Es un buen punto. La religión en México está muy arraigada en nuestra cultura y nos impacta de una manera muy particular. Nosotros solemos mezclar elementos del catolicismo que conocimos tras la conquista con rituales y ceremonias autóctonas, como si se tratara de un lienzo que conecta lo antiguo con lo contemporáneo y lo foráneo con lo local, lo cual le da a la serie un toque muy particular en donde se combina una de las historias más antiguas del mundo con una realidad moderna. No solo eso, sino que, tal y como en el cómic, hace que nos cuestionemos qué pasaría si te encuentras con un niño que puede transformar el agua en vino. ¿Estarías de su lado o estarías en su contra? La primera temporada adapta los eventos del primer tomo de American Jesus, pero recientemente leí los otros 2 cómics en donde vemos el enfrentamiento de Jody con su adversario y cómo este tema del Mesías y el anticristo son tratados desde un punto de vista contemporáneo. Creo que el hecho de que tengamos tantas historias acerca de una figura mesiánica es algo que nos dice que si tal evento ocurriera en nuestro mundo, estaríamos de su lado porque tenemos esta necesidad de creer en él. Pero espera un momento, ¿realmente las historias nos dicen que confiaríamos en una persona de gran poder? Así como existen varios relatos mesiánicos en donde se confía en esta figura, también existen muchas otras historias que parecen decirnos lo contrario, ya que estos relatos nos dicen que si una figura de gran poder existiera en nuestro mundo, debemos tener cuidado con ella porque tienen terribles intenciones. Tal es el caso de personajes como Homelander de la serie The Boys o también Omni-Man de Invincible, quienes se presentan a sí mismos como el Cordero, pero realmente se tratan de la bestia. También podemos ver esto reflejado en todas las versiones malvadas de Superman que se hicieron populares tras el lanzamiento del videojuego Injustice. Todas estas historias parecen decirnos que sería difícil para nosotros confiar en alguien así, que realmente ya no compramos esta historia de la figura mesiánica, la de un héroe todopoderoso que viene a salvar a la humanidad. Pero por otro lado también es cierto que tendemos a confundir el poder con la divinidad. ¿No lo crees? I think we totally do, and I think that's why we need the stories to set us straight on that. I mean, you can see how much like Donald Trump
is worshipped by some people, you know. De hecho, el creador de The Boys ha dicho públicamente que Homelander está inspirado en Donald Trump, y esta escena del final de la tercera temporada, en la que lo vemos usar su visión de calor en una persona que le reclama por algo y después es ovacionado por su público, tenía la intención de hablarnos precisamente de cómo es que tendemos a seguir ciegamente algunas figuras a pesar de sus actos, particularmente aquellas que tienen un gran poder. Sin embargo, historias como la de Jesús o Superman nos dicen otra cosa. True divinity is no power. You know, true divinity doesn't need power. The ultimate example of that would be God made man. Superman dresses up as Clark Kent. There is a humbling nature to like true power, I think. Distintos relatos nos dan distintos mensajes, y algo muy interesante es que hoy en día las historias abordan a las figuras mesiánicas desde distintos ángulos, desde aquellas hechas para asombrar e inspirar hasta estas otras historias que nos hablan acerca de tener cuidado con estas figuras. Pero algo sigue siendo cierto, seguimos hablando del tema. Y mi pregunta para Mark Millar fue, ¿por qué crees que pase esto? I think we need it, you know, like I think as a culture we always have, you know, I mean, we go back to any point in human history, any culture in the world, and this story is being told in some form. I think it's universal, and in 10,000 years' time they'll still be telling some version of this story. Y es que aunque los milagros y los poderes nos parezcan asombrosos, no debemos olvidar que en el centro de la experiencia humana están las historias. Más allá de si son ciertas o no, lo que realmente es verdad es que la historia existe, y eso para mí es lo más importante. I think that the story is always the most important thing, you know, and as like Mark was saying, you know, how this story comes up over and over and over again, you know, because we need these stories. I think it's stories that form our view of the world. Stories themselves are miracles, you know, just the fact that you can create in the reader or the viewer an entire life just with words. I mean, you know, what's more miraculous than that? Si te interesa el tema, voy a dejarte aquí con otros videos sobre superhéroes y mitología, y si vives en la Ciudad de México, recuerda que mi plática del tema es el 2 de septiembre. Voy a dejarte el link en la descripción para que adquieras tus boletos y el mapa, también un correo por si tienes dudas. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.